La medalla golpeó el concreto con un ruido metálico sordo en el hangar. Mientras 300 ojos observaron inmóviles, el coronel Vázquez avanzó y la aplastó bajo su bota militar. ¿Crees que esto es un juego? ¿Piensas que bajamos los estándares para que gente como tú pudiera fingir ser soldado? Escupió las palabras como veneno. Consigan una boina rosada también. María Elena Ruiz no parpadeó. Se quitó las insignias, las colocó junto al metal destrozado y se dio la vuelta. Un tatuaje tenue. Se vislumbró bajo su cuello una serpiente envuelta en rayos. Se detuvo en la puerta hasta mañana, en la plataforma de observación. Alguien se quedó paralizado. Acababan de reconocer esa marca. Bienvenidos a Historias que cambian vidas. Antes de continuar, dime en los comentarios desde qué ciudad del mundo estás viendo este video hoy, y si crees que historias como esta merecen ser contadas, presiona el botón de suscripción. ¿Qué habrías hecho tú en ese momento? ¿Habrías contraatacado? ¿Te habrías marchado en silencio o habrías encontrado otra forma de recuperar tu honor? A veces, la respuesta más poderosa no es la que esperamos. Mantente atento mientras se desarrolla esta historia, porque lo que viene te va a dejar sin palabras. María Elena Ruiz vivía en un pequeño apartamento en las afueras de Medellín, Colombia, donde el aire húmedo se mezclaba con el aroma del café y las montañas verdes. Enmarcaban cada amanecer a sus 34 años. Tenía el tipo de rostro que la gente recordaba, vagamente amable, con cabello negro recogido en una coleta simple y ropa que parecía diseñada para pasar desapercibida a sus vecinos en el conjunto residencial. Vista hermosa, la conocían como la mujer tranquila del apartamento 205, que daba clases particulares de matemáticas y nunca participaba en los chismes del edificio. Cada mañana a las 5:30 corría 12 kilómetros por las calles silenciosas, evitando los parques donde otros corredores podrían intentar conversar. Su apartamento reflejaba la misma simplicidad deliberada: paredes blancas, muebles básicos, libros de texto apilados ordenadamente. Una sola estantería llena de manuales de ingeniería y algunos libros de aviación que nadie notaba. La única decoración era una pequeña fotografía enmarcada sobre la mesa del comedor, demasiado lejana y descolorida para que los visitantes pudieran distinguir los detalles del helicóptero militar silueteado contra un cielo dorado. No tenía presencia en redes sociales ni conexiones visibles con su pasado. Su teléfono, un modelo básico que apenas servía para llamadas, permanecía en silencio. La mayor parte del tiempo, cuando otros profesores del Colegio San José la invitaban a almorzar, ella declinaba cortésmente con excusas sobre preparar clases o visitar a su madre enferma. El rector, el profesor Hernández, una vez le dijo que era la instructora más confiable que había contratado. Nunca falta, nunca llega tarde, nunca causa problemas. Eres como una sombra, bromeó sin saber cuán cerca estaba de la verdad, porque las sombras guardan secretos y el de María estaba sepultado bajo 12 años de reconstrucción cuidadosa. Cuando vio el anuncio del programa de entrenamiento militar para civiles en la base aérea, Palanquero, algo que creía muerto se removió en su pecho. Llenó la solicitud con la misma letra ordenada que usaba para los informes de notas, indicando solamente 600 horas de vuelo en una Cessna como experiencia. Técnicamente, era verdad. Había registrado exactamente esas horas en ese modelo. Las otras 11.400 horas en todo tipo de aeronaves, desde Black Hawks hasta prototipos que oficialmente no existían. Quedaron sin mencionar el comité de selección. Estuvo a punto de rechazar su aplicación. Otra soñadora que cree que las películas de acción son documentales. Escribió un evaluador en los márgenes, pero algo en sus exámenes perfectos. En cada evaluación técnica llamó su atención cuando llegó el primer día de entrenamiento. Estacionó su Chevrolet Spark de 8 años entre una camioneta Toyota y un BMW, tomó su única maleta de equipo y caminó hacia un mundo que una vez había dominado desde 15.000 pies de altura. Ninguno de los otros candidatos le prestó atención. Era solo otra mujer de mediana edad en un programa lleno de pilotos comerciales y entusiastas adinerados: Carlos Mendoza. Hijo del senador Mendoza y heredero de un imperio textil, se rió al verla durante la orientación perdida. Señora, la cafetería está en el otro edificio. María simplemente tomó asiento en la última fila, abrió su cuaderno y comenzó a escribir en los márgenes. No apuntes sobre la presentación, sino cálculos sobre gestión óptima de energía, en ascensos verticales. Hábitos que mueren más difícilmente que los sueños. 12 años antes, la teniente María Elena Ruiz había sido la piloto más joven en calificar para volar un UH-60 Black Hawk. En operaciones especiales la llamaban víbora. No porque fuera venenosa,
sino por su capacidad sobrenatural de aparecer y desaparecer en territorio enemigo, como una serpiente invisible deslizándose entre las montañas de los Andes, a alturas que desafiaban las limitaciones de las aeronaves. Los instructores de la Escuela Militar de Aviación se quedaron sin desafíos para ella. En su segundo año se había graduado summa cum laude del programa de Ingeniería Aeronáutica de la Universidad Pontificia Javeriana. A los 22 años, hablaba con fluidez inglés, portugués, árabe y mandarín, y podía desarmar y volver a ensamblar el sistema de navegación de un güey con los ojos vendados. Los evaluadores psiquiátricos la habían clasificado con inteligencia espacial excepcional y reflejos que bordeaban lo sobrehumano. Esta es especial, había escrito el general Morales en su expediente. Tiene potencial para cambiar la aviación militar colombiana. Pero el talento en las Fuerzas Armadas era como sangre fresca. En aguas de pirañas, atraía depredadores. El mayor, Roberto Vázquez, fue su comandante de escuadrón en la base de Melgar, un hombre que había ascendido durante 15 años mediante influencias políticas más que habilidad. La primera vez que María lo superó en un ejercicio de rescate, su orgullo se transformó en algo más peligroso. Ella ejecutó una maniobra de extracción bajo fuego, a 2 metros del suelo, mientras él perdió el control intentando imitarla. Los otros pilotos comenzaron a solicitar volar como su escolta, citaban sus innovaciones tácticas en los informes, la buscaban para consejos a pesar del rango superior de Vázquez. Él comenzó su campaña silenciosa, conflictos de horarios que la excluían de reuniones importantes, retrasos en el mantenimiento de su aeronave antes de evaluaciones críticas, informes de desempeño que la condenaban con elogios fríos. Pero María tenía algo que Vázquez no podía manipular, habilidad pura, incuestionable. Cuando las fuerzas especiales necesitaron a alguien para la Operación Serpiente Verde, una misión encubierta en territorio de las FARC, ella fue la elección unánime a pesar de las objeciones de Vázquez. Los parámetros eran simples: infiltrar territorio controlado por guerrillas, rescatar a 3 soldados secuestrados y regresar sin provocar una escalada del conflicto. Vázquez se ofreció para manejar la planificación táctica, insistiendo en que era su responsabilidad como comandante de escuadrón. María estudió minuciosamente los materiales, memorizando cada punto de referencia, cada evaluación de amenazas, cada plan de contingencia. Pero cuando cruzó el espacio aéreo del Meta a las 3 de la madrugada volando tan bajo que su altímetro marcaba 30 metros, las coordenadas la llevaron directo a una emboscada. 5 francotiradores emergieron de la vegetación y sistemas antiaéreos improvisados se activaron como luces navideñas. Vázquez había cometido un error catastrófico, o la había enviado deliberadamente a morir en 120 segundos de violencia, que nunca aparecerían en registros oficiales. María neutralizó las posiciones hostiles y rescató, no solo a los 3 soldados, sino a 2 campesinos secuestrados, pero había optado por salvar vidas, en lugar de seguir un plan, basado en inteligencia falsa. La investigación que siguió fue una obra maestra de política militar. Vázquez ya había alterado los archivos originales de la misión, reemplazándolos con versiones que mostraban que María se había desviado del plan de vuelo. Testificó que ella había actuado por cuenta propia buscando gloria personal. Las protestas de las FARC sobre una agresión no provocada respaldaban su versión. María podría haberse defendido, podría haber revelado las discrepancias que había documentado, pero sabía cómo terminaban esas historias. Vázquez tenía conexiones, ella tenía la verdad, y en el sistema de justicia militar las conexiones casi siempre ganaban, pero Vázquez cometió un error fatal. Asumió que el hermano menor de María, el sargento Andrés Ruiz, se mantendría al margen. Andrés, piloto de transporte del Batallón de Aviación del Ejército, había observado con rabia impotente cómo la carrera de su hermana se desmoronaba cuando Vázquez fue asignado a planear otra operación de alto riesgo. En el Caquetá, Andrés se ofreció como voluntario para reemplazar a María, alegando que ella estaba emocionalmente comprometida. Vázquez, sin saber del cambio, hasta el último momento, siguió adelante con su plan original. Otro conjunto de coordenadas falsificadas, otra emboscada diseñada para eliminar una amenaza a su carrera. El Mi-17 de Andrés Ruiz fue derribado. 18 minutos después de comenzar la misión, el informe oficial culpó a falla mecánica y acción enemiga. María sabía la verdad. Estuvo de pie bajo la lluvia torrencial de octubre en el cementerio central de Bogotá mirando cómo doblaban la bandera que cubría el ataúd de su hermano. Tomó 2 decisiones. Primero, renunciaría inmediatamente a su comisión y desaparecería tan completamente que Vázquez nunca tendría otra oportunidad de destruir a alguien que ella amara. Segundo, nunca olvidaría. No por venganza. Andrés no habría querido eso sino por justicia. Si alguna vez surgía la oportunidad,
Entregó sus alas al día siguiente, firmó documentos que la mayoría de las personas ni siquiera sabían que existían, y desapareció del mundo de la aviación militar. La CIA intentó reclutarla con contratistas privados, le ofrecieron salarios millonarios. El general Morales la llamó personalmente para suplicarle que reconsiderara a ella. Rechazó a todos, eligiendo en su lugar enseñar álgebra a adolescentes que nunca sabrían que su profesora había bailado con la muerte en los cielos andinos durante 12 años. Construyó una vida tan ordinaria que era casi invisible. Aprendió a encontrar satisfacción en pequeñas victorias. Un estudiante con dificultades que finalmente comprendía las ecuaciones, el ritmo meditativo de sus carreras matutinas, la forma en que Medellín brillaba al amanecer desde su ventana. Casi se había convencido de que eso era suficiente hasta que vio el anuncio del programa en Palanquero y debajo de la firma oficial, un nombre que hizo que su sangre se congelara. Coronel Vázquez oficial, al mando. Roberto Vázquez había ascendido sin que sus crímenes lo alcanzaran. María miró el anuncio durante horas, recordando la risa de su hermano, la forma en que siempre la defendía, incluso cuando no lo necesitaba, cómo murió creyendo en un sistema que los había traicionado a ambos. Esa misma noche, presentó su solicitud sabiendo exactamente en qué se estaba metiendo, sabiendo exactamente cómo terminaría, pero esta vez tenía un plan. La humillación comenzó de forma sutil durante la primera semana, como gotas antes de una tormenta. Carlos Mendoza se estableció como el líder del grupo en cuestión de horas, sus 6.000 horas de vuelo en Boeing, y sus conexiones familiares lo convertían en el centro natural para los demás civiles adinerados, que jugaban a ser soldados. Formó un grupo de estudio informal que se reunía en el club de oficiales, olvidando invitar a María y a las otras 2 mujeres del programa durante los descansos. Lideraba conversaciones técnicas con volumen suficiente para que ella escuchara la navegación en montaña. Decía, gesticulando como un profesor requiere instinto, algo que solo se desarrolla con horas reales en helicópteros. Estos pilotos de avionetas creen que es seguir GPS, pero cuando vuelas a 100 metros en los Andes todo cambia. María seguía escribiendo en su cuaderno, calculando cargas de potencia y velocidades óptimas de ascenso, dejando que sus palabras la rodearan como ruido blanco. Los instructores, siguiendo la jerarquía social tácita, comenzaron a asignarle las preguntas más complejas. Claramente intentando avergonzarla, Ruiz gritó: «El mayor López durante una clase de sistemas explique los modos de falla del sistema hidráulico del Black Hawk y cómo difieren del Huey María». Se puso de pie y dio una explicación de 20 minutos que incluía probabilidades de fallo, redundancia de sistemas y protocolos de emergencia. Luego se sentó sin expresión. El aula quedó en silencio. López, desconcertado, murmuró algo sobre conocimiento teórico versus experiencia práctica y continuó. Pero su competencia solo empeoró las cosas durante las sesiones en simulador. Su aeronave comenzaba a presentar fallas misteriosas. La presión hidráulica caía sin previo aviso, o el sistema de comunicaciones se reiniciaba en pleno vuelo. Tomás Rivera, el técnico jefe, la apartó después del 5º incidente. «Alguien está modificando su perfil del simulador fuera de horario», le susurró. «Está introduciendo fallas, yo lo reportaría». Pero lanzó una mirada hacia la oficina de Vázquez y se encogió de hombros con impotencia. Para la 10ª semana, el sabotaje era descarado. María llegaba y encontraba su material de estudio desaparecido, su casillero forzado, su lugar de estacionamiento bloqueado, las otras mujeres del programa. Patricia Moreno, expiloto de Avianca, y Lucía Santos, transferencia de la Policía Nacional. Al principio le mostraron solidaridad, pero la influencia de Mendoza era insidiosa. Llevó a Patricia aparte durante una sesión, su voz lo suficientemente alta para que otros escucharan. «Tienes verdadero potencial, Moreno. Sería una pena que lo desperdiciaras asociándote con la gente equivocada. Mi padre conoce al ministro de Defensa, sabe reconocer el talento y también recuerda las decepciones». Patricia comenzó a sentarse al otro lado del aula, evitando la mirada de María en los pasillos. Lucía la siguió en pocos días. El instinto de supervivencia superó la hermandad. El coronel Vázquez observaba esta marginación social con satisfacción, agregando ocasionalmente sus propios toques. «Ruiz, tu plan de vuelo es técnicamente correcto, pero no muestra conciencia táctica. Esto no es operación civil. Necesitamos guerreros, no calculadoras humanas». Cuando ejecutó un aterrizaje perfecto en terreno montañoso, cuando sus puntuaciones de combate superaron las de todos los demás, él cuestionó la calibración del simulador. El mensaje era claro: María Ruiz no era bienvenida, y cualquiera que la apoyara compartiría su destino. La guerra psicológica alcanzó su clímax durante la evaluación de vuelo en formación de la semana 15.
A María le asignaron liderar una formación de 4 aeronaves con los 3 pilotos más débiles de la clase. Estudiantes que apenas habían aprobado las maniobras básicas. Mendoza lideraba la formación opuesta, eligiendo personalmente a los mejores pilotos. «No te preocupes», Ruiz gritó durante la sesión informativa. «Cuando fracases, seguro que alguna escuela de vuelo civil necesita secretarias». Pero algo cambió. Cuando María se abrochó el arnés en el UH-1, ese día, por primera vez en 12 años, sintió descender esa calma familiar, esa claridad cristalina que la había convertido en leyenda. Los 3 pilotos novatos que volaban con ella estaban aterrorizados, sus comunicaciones por radio eran temblorosas, su formación dispersa. María activó su micrófono, su voz atravesó su miedo con autoridad absoluta. «Vuelo Cóndor, habla líder. Escuchen mi voz y confíen en su entrenamiento. Vamos a volar como una unidad, copien mis movimientos». Exactamente. No piensen, solo sigan durante los siguientes 50 minutos. Voló con tal precisión que sus compañeros, sin darse cuenta, comenzaron a sincronizarse con ella, sus aeronaves moviéndose en perfecta armonía cuando la formación de Mendoza intentó una intercepción agresiva. María guió a su equipo por una serie de maniobras que no deberían haber sido posibles con pilotos novatos. Usó su experiencia como fortaleza manteniendo las maniobras simples, pero posicionándolos estratégicamente para maximizar su geometría defensiva. El video del análisis posterior mostró algo extraordinario. 4 aeronaves moviéndose como dedos de una mano, ejecutando maniobras básicas con sincronización tan perfecta que neutralizaron cada ataque. Vázquez vio la repetición 5 veces, su rostro oscureciéndose con cada visualización. «Debe haber una falla en el sistema de grabación», anunció. «Nadie vuela así en su primer intento. Repetiremos el ejercicio mañana», pero la repetición solo confirmó lo que todos habían visto. María Ruiz no solo era competente, operaba en un nivel que hacía que todo el programa pareciera amateur. Los pilotos novatos que había liderado se acercaron a ella después con lágrimas en los ojos. «Señora, nunca había sentido el vuelo. Así era como si usted estuviera en mi cabina conmigo». María sonrió. La primera expresión genuina que alguien le había visto. «Siempre lo tuvieron en ustedes. A veces solo necesitamos que alguien nos muestre el camino». La evaluación final debería haber sido la reivindicación de María. El ejercicio de combate simulado enfrentaba a 2 formaciones en una misión de búsqueda y rescate. Su equipo seguía siendo los 3 novatos, mientras Mendoza comandaba a la élite del programa. En cualquier escenario racional debería haber sido una masacre. Pero María había pasado 15 semanas estudiando a cada piloto, catalogando sus hábitos, sus reacciones bajo estrés, sus patrones. Sabía que Mendoza siempre iniciaba con una aproximación específica. Sabía que su formación se dividía de forma predecible. Cuando se la presionaba, sabía exactamente cómo explotar sus debilidades. Vuelo Cóndor, descenso táctico, usar el terreno, apagar radios. «Vamos», silenciosos. Los 3 novatos obedecieron sin dudar. Su fe en ella era total. Durante 40 segundos, el equipo de Mendoza perdió contacto cuando el vuelo Cóndor reapareció. Habían invertido completamente la situación táctica, la formación de Mendoza completamente sorprendida. Intentó maniobras evasivas, pero María había calculado su reacción. Al segundo, la computadora registró una victoria decisiva en menos de 2 minutos. La sala de control estalló en caos. Instructores con experiencia real estaban boquiabiertos. Vázquez golpeó la consola con el puño. Mal funcionamiento. Ordenó reiniciar todo. Lo repitieron 3 veces. Cada vez María eliminaba la oposición más rápido, habiendo aprendido sus patrones para el tercer intento. Sus pilotos novatos se reían por radio. Su confianza crecía con cada victoria. «Señora», dijo Cóndor. 2. «Creo que ahora entiendo la gestión de energía. ¿Nos puede enseñar esa maniobra defensiva?» Después de esto, preguntó Cóndor. 3. Incluso los pilotos del grupo de Mendoza empezaron a hacer preguntas. La curiosidad profesional superaba la presión social. Pero Vázquez cortó la discusión con un gruñido. «Esto no prueba nada, excepto que los parámetros necesitan ajuste. El combate real no es un videojuego, Ruiz. Pusiste en peligro a tus compañeros y violaste doctrina básica». Se volvió hacia la clase. «Esto es lo que pasa cuando la gente cree que está por encima del sistema. Tienen suerte. Una vez y piensan que son invencibles en combate real, los temerarios matan compañeros». La confrontación pública final era inevitable. Vázquez convocó una reunión general en el hangar principal supuestamente para discutir evaluaciones finales, pero todos sabían el verdadero propósito.
Cuando vieron el nombre de María en la pizarra con una línea roja, atravesándolo 300 estudiantes e instructores se reunieron en círculo dejando a María sola en el centro, como en un juicio. Vázquez había preparado su discurso con precisión burocrática. Su historial de vuelo mostraba irregularidades, sus puntuaciones eran estadísticamente imposibles, sin hacer trampa. Su verificación de antecedentes presentaba vacíos que generaban preocupaciones de seguridad. Cada acusación era lo suficientemente vaga para evitar demandas, pero específica para destruir una reputación. La aviación militar se basa en confianza, concluyó Vázquez con convicción de cruzado. Confiamos nuestras vidas a nuestros compañeros. ¿Cómo confiar en alguien que se niega a integrarse, que se luce a costa del éxito de la misión, que cree que las reglas no se aplican a ella? Señaló a Mendoza y a los demás estudiantes destacados. Ellos son el futuro de nuestra aviación, jugadores de equipo que entienden que la gloria individual no tiene cabida en la cabina. Ruiz representa todo lo que está mal con este impulso moderno. Por la inclusión, por encima de la excelencia, la multitud se movía incómoda, pero nadie hablaba. Las dinámicas eran claras. Oponerse a Vázquez significaba compartir el destino de María. Así que te doy una opción, Ruiz. Continuó su voz bajando a un susurro que resonó en todo el hangar. Quítate el uniforme voluntariamente y vete con la poca dignidad que te queda. O haré que seguridad te escolte mientras detallo cada falla, cada defecto, cada razón por la que nunca pertenecerás. Hizo una pausa para el efecto. ¿Qué vas a hacer? María se había mantenido inmóvil durante todo el discurso con la mirada fija en algo más allá del círculo. Cuando finalmente se movió, lo hizo con precisión deliberada, se quitó las insignias, se quitó la chaqueta de vuelo y colocó ambas cuidadosamente en el suelo. El silencio fue absoluto, incluso la ventilación parecía haberse detenido. Nos vemos mañana, dijo simplemente, y caminó hacia la salida. Esa noche María se sentó en su apartamento, sosteniendo la caja de seguridad que no había abierto en 12 años. Dentro, envueltos en plástico protector, yacían los restos de otra vida. La medalla al valor militar por una misión clasificada en la frontera con Venezuela. La cruz de servicios distinguidos por salvar 24 rehenes durante una operación de rescate debajo de las medallas. Una carta con la letra de su hermano María. Si estás leyendo esto, algo salió mal. No te culpes. Me enseñaste a volar mucho antes de tocar controles. Me enseñaste que el coraje no es ausencia de miedo, es hacer lo correcto, aunque estés aterrada. Pase lo que pase, recuerda que el cielo vive en tu alma. Nadie puede quitarte eso. Vuela alto, hermana. Debajo de la carta un sobre sellado con la inscripción: solo abrir en emergencia real. En la letra del general Morales. María rompió el sello con manos firmes, a pesar de las lágrimas, dentro una sola hoja y un número telefónico. María, te conozco. Sé que vas a desaparecer tratando de proteger a todos, quitándote del camino. Pero Vázquez no ha terminado. Lastimará a otros cuando estés lista para detenerlo. Llama a este número. Algunas batallas no se ganan huyendo. María contempló el número durante una hora, recordando cada piloto saboteado por Vázquez, cada carrera que destruyó, cada vida que torció para alimentar su ego. Mañana él la humillaría ante toda la comunidad, consolidando su poder y asegurando que nadie se atreviera a desafiarlo de nuevo, a menos que ella les recordara a todos lo que era el poder real. Marcó el número a medianoche. La voz que respondió era familiar, más envejecida, pero con la misma autoridad general. Morales, habla Víbora. Necesito un favor, uno grande. María, la calidez en su voz casi quebró su compostura. He estado esperando 12 años esta llamada. ¿Qué necesitas? Respiró hondo, su decisión cristalina. Necesito algo que envíe un mensaje, algo que no pueda negarse ni ocultarse ni explicarse. Morales rió un sonido como trueno. ¿Qué opinas de tecnología francesa? Conozco dónde podemos conseguir un tigre por unas horas. Intercambio de entrenamiento diplomático completamente legal, señor. Eso es un helicóptero de combate de primera línea. Las implicaciones políticas. María lo interrumpió suavemente. ¿De verdad cree que Vázquez es el único jugando política? Tengo a 20 senadores y al ministro listos para actuar, pero necesitamos causa algo dramático, que los medios tomen algo público, que no puedan enterrar tú apareciendo en uno de los helicópteros más avanzados del mundo. Justo después de que diga públicamente que no puedes volar, eso termina carreras. María sonrió por primera vez en semanas. Mañana a las 9, Palanquero tiene uno en pista para entrenamiento aliado. El capitán Dubois tendrá una emergencia familiar y necesitaremos un reemplazo calificado. Por suerte, tenemos a alguien con certificaciones adecuadas. Señor, mis certificaciones expiraron hace 12 años. Qué curioso, mis registros muestran que has mantenido tu aptitud como piloto de prueba para programas clasificados, proyectos de presupuesto negro.
Muy confidenciales, morales. Hizo una pausa. María, ¿estás segura de esto? No hay vuelta atrás. Miró la foto de Andrés, su hermano que murió creyendo en la justicia. He estado escondiéndome 12 años. Señor, es hora de recordar quién soy. El amanecer llegó lentamente a la sabana de Bogotá pintando las montañas de oro y púrpura. Mientras María conducía hacia Palanquero, por última vez había dejado su identificación en casa y tomado un taxi, llevando solo una pequeña bolsa con su traje de vuelo original sin nombre, sin rango, sin insignias, el traje fantasma que usaban pilotos de prueba en aeronaves que oficialmente no existían. Los guardias dejaron pasar el taxi sin preguntas. Su nombre ya estaba en la lista con autorizaciones que habrían sorprendido a cualquiera que las revisara. Indicó al conductor que la dejara en alojamientos de oficiales, le dio una generosa propina y caminó hacia la línea de vuelo, con la confianza de alguien que pertenecía allí. El Tigre descansaba en la pista como una mantis religiosa, sus rotores plegados captando la luz matutina. El jefe de tripulación, un sargento de mirada sabia, la saludó con firmeza. Señora, está abastecido y armado con munición de entrenamiento, el clima está despejado, viento en calma, el general Morales le envía saludos. María recorrió la aeronave pasando sus manos por la superficie, sintiendo las diferencias sutiles con los diseños colombianos. Hermosa máquina, sargento. Gracias por cuidarla, señora. Si me permite, todos escuchamos lo que pasó ayer. Algunos la recordamos cuando volaba con el batallón, cómo salvó al teniente García cuando falló su motor, cómo lo guió en autorotación cuando todos lo dábamos por perdido, enderezó su postura. Es un honor preparar su aeronave. De nuevo subió a la cabina, el recuerdo muscular tomando control a pesar de la década ausente. Los sistemas del Tigre eran distintos pero no extraños. La buena ingeniería trasciende nacionalidades. Al recorrer la lista, cada interruptor, cada indicador, era como saludar a un viejo amigo. Los motores arrancaron con un murmullo que se convirtió en rugido. Y de pronto ya no era profesora de matemáticas, era víbora, y tenía trabajo que hacer a las 9 en punto. Vázquez estaba de pie frente a la multitud reunida en el hangar 7. El uniforme de María seguía arrugado en el suelo, exactamente donde lo había dejado. Había preparado un discurso sobre estándares, sobre mantener excelencia, sobre cómo los eventos del día anterior demostraban por qué la estabilidad emocional era crucial. Mendoza y sus compañeros estaban en primera fila, sus sonrisas arrogantes visibles desde el otro extremo. Los 3 pilotos novatos que María había liderado estaban al fondo, sus rostros mostrando mezcla de enojo y desilusión. Patricia Morena revisaba su teléfono repetidamente, frunciendo el ceño ante algo en la pantalla. Vázquez había alcanzado el clímax de su discurso. Es por eso que mantenemos estándares más altos, por lo que no podemos permitir que la simpatía o lo políticamente correcto comprometa. Cuando el edificio tembló, las ventanas vibraron en sus marcos y un sonido agudo como metal cortando aire partió la atmósfera. Luego vino el estallido. No una explosión, sino el crujido distintivo de rotores supersónicos. Directamente sobre sus cabezas 300 cabezas se alzaron al unísono. A través de las enormes puertas del hangar, vieron lo imposible. Un Tigre con colores de la Fuerza Aérea Francesa ejecutando un giro de combate perfecto a 200 metros de altitud. La piloto era visible, en la cabina transparente. La aeronave ascendió verticalmente, acelerando más allá de los límites, en segundos. Luego pivotó en su eje, en una maniobra que desafiaba la física. «Alerten a la torre», gritó Vázquez. «Tenemos violación del espacio aéreo. Activen interceptores». Pero la torre respondió con extraña calma. «Palanquero. Torre a todo personal. Manténganse en tierra. Tenemos entrenamiento aliado autorizado en progreso. Repito, esto es entrenamiento autorizado». El Tigre había alcanzado 3000 metros y ahora descendía en picada hacia la pista, girando como un tornado perfecto que habría desintegrado cualquier otra aeronave o piloto. En el último segundo, recuperó vuelo nivelado invertido a 100 metros. La cabeza del piloto con casco era claramente visible, mirando directamente al hangar. Entonces, la radio del hangar crepitó. Alguien en la torre decidió que todos debían oírlo. «Palanquero. Torre aquí, víbora. 01 solicito autorización para demostración táctica». La voz era calmada, profesional e inconfundiblemente la de María Ruiz. El controlador apenas podía ocultar su emoción. «Víbora 01. Palanquero. Torre. Tiene autorización total. Haga lo que necesite, señora. El espacio aéreo es suyo». El caos estalló en el hangar. Los instructores veteranos que reconocieron el indicativo Víbora se quedaron congelados para ellos. Víbora no era solo un mito, era una leyenda contada en salas de planificación sobre una piloto que podía hacer bailar a un Black Hawk como extensión de su mente.
Los pilotos jóvenes sacaron teléfonos buscando frenéticamente, encontrando solo fragmentos. Misiones clasificadas, informes censurados, susurros.